Me llamo Gabriel Vela. Tengo 34 años y desde hace varios meses no consigo dormir bien. Lo que voy a contarte es algo que me ha costado mucho poner en palabras. No es fácil admitir que hay cosas que no entiendo, que me sobrepasaron y que aún me siguen acechando en los rincones más silenciosos de mi vida. Crecí en una casa antigua al sur de Mendoza, Argentina, de esas que crujen cuando caminas, que parecen tener memoria propia, y que huelen a madera mojada cuando llueve. Vivíamos allí mis padres, mi hermana menor y yo. No teníamos mucho, pero éramos felices, al menos hasta que las cosas empezaron a cambiar. Todo comenzó una noche cuando yo tenía 11 años. Era otoño, hacía frío y el viento golpeaba con fuerza las ventanas del comedor. Mi padre, como siempre, había bajado al sótano a revisar las herramientas antes de dormir. Solía hacerlo cada tanto. Decía que el ruido del viento aflojaba las bisagras de las puertas y que había que apretarlas para que no se trabaran. Era su excusa para encerrarse un rato solo con una linterna vieja y su mate. Yo estaba ya acostado cuando escuché su voz llamándome desde el pasillo. Gabriel. Vení un momento. Me levanté medio dormido, descalzo, y salí de la habitación. El pasillo estaba completamente oscuro. No había encendido ninguna luz, lo cual era raro. Caminé con cuidado, guiándome por la voz que ahora sonaba un poco más baja. Acá, decía, estoy acá, en la cocina. Pero cuando llegué a la cocina, no había nadie. Miré a mi alrededor. Las sillas estaban en su lugar, la tetera. Sobre la hornalla, todo estaba en silencio. Me dio un escalofrío. Pensé en volver a mi habitación, pero entonces escuché la voz nuevamente, esta vez más cerca. Gabriel, estoy abajo, en el sótano. Y ahí fue cuando algo no me cerró. Mi padre, que sufría de una rodilla operada, siempre tardaba en subir y bajar las escaleras del sótano. Era imposible que hubiera pasado del pasillo a la cocina y luego al sótano, sin que yo lo viera. Además, la voz no era exactamente la de él. Era parecida, sí, pero tenía un tono como hueco, como si viniera desde un lugar profundo. No físico. Entonces miré hacia la trampilla que conducía al sótano, justo al lado de la despensa. Estaba abierta. Una luz débil salía desde abajo. No era la linterna de mi padre. Era algo más pálido, como si viniera de velas. El frío me atravesó. Sentí algo antiguo, primitivo. Como cuando un animal sabe que hay un depredador cerca. Me quedé ahí paralizado hasta que escuché la puerta principal abrirse y cerrarse con fuerza. Era mi padre. Subía por las escaleras del porche, silbando como solía hacerlo. Su voz alegre rompió el silencio. Ya llegué. ¿Está para llover? Me giré lentamente. Mi padre acababa de entrar a la casa. Traía la linterna en la mano y su rodilla vendada. Había estado en el galpón, no en el sótano. Y entonces, desde abajo, la voz volvió a hablar. Gabriel, no le digas nada. A partir de esa noche empecé a escucharlo con más frecuencia. No todas las noches, pero sí en momentos inesperados. A veces cuando estaba solo en la casa, otras veces mientras mis padres discutían en voz baja creyendo que no los oíamos. La voz siempre venía de lugares donde yo no debía estar, el sótano, el altillo, detrás del ropero viejo que mi abuelo había dejado. Y siempre usaba la misma táctica, hablaba como mi padre, a veces incluso como mi madre. Hasta que un día se equivocó. Me llamó por el nombre de mi hermana Camila. Baja un momento, necesito tu ayuda. Pero yo estaba solo en casa. Camila había salido a dormir en casa de una amiga. Ese día entendí que esa cosa no solo me imitaba, sino que aprendía, probaba, se confundía, como si estuviera practicando. Le conté a mi hermana. No me creyó, por supuesto. Pensó que estaba bromeando. Pero desde que se lo dije, algo cambió también en ella. Empezó a tener pesadillas, a despertarse llorando, a pedirle a mi mamá que dejara una luz encendida en su cuarto. Una noche, mientras intentábamos dormir, escuchamos pasos fuera de nuestros cuartos, lentos, arrastrados. Pensamos que era papá.
Pero la sombra que vimos pasar por el pasillo no caminaba, flotaba. La voz nos llamó a los dos al mismo tiempo. Gabriel, Camila, bajen. Quiero mostrarles algo. Esa fue la primera vez que no solo escuché la voz, sino que la vi. Una figura alta, demasiado alta, con las proporciones mal hechas, como dibujadas por alguien que nunca vio un ser humano de verdad. Estaba parada junto a la trampilla del sótano. Tenía el rostro de mi padre, pero sin expresión. Los ojos eran solo huecos. Y no sonrió. Desde entonces, mi familia cambió. Mi madre comenzó a irse más tiempo a la casa de su hermana. Mi padre, aunque jamás supo lo que vimos, empezó a encerrarse más en el galpón. Camila dejó de dormir bien. Y yo comencé a escuchar la voz dentro de mi cabeza, incluso cuando no estaba en casa. Una noche me desperté hablando solo. Estaba diciendo, Gabriel, baja un momento, exactamente con la misma entonación, exactamente como lo hacía la cosa. Desde aquella noche en que vi a la cosa sonreír con la cara de mi padre, mi vida se dividió en un antes y un después. Por mucho tiempo no volví a hablar de lo que vi. Intenté, como muchos, enterrarlo en el lugar más profundo de la memoria. Pero lo oscuro siempre encuentra una forma de subir, como la humedad en las paredes. Como el moho que regresa aunque pintes encima. Pasaron los años. Terminamos la escuela. Camila se fue a estudiar a Rosario. Yo me quedé. No por decisión, sino porque sentía que si me iba, eso se vendría conmigo. Como si estuviera atado a mí y no a la casa. Y parte de mí, una parte cobarde, lo admito, prefería dejarlo contenido allí, donde al menos lo conocía. No me molestó demasiado. Durante la adolescencia, apenas alguna voz esporádica, un sonido extraño por las noches, el reflejo de algo que no estaba ahí cuando encendías la luz. Podía soportarlo. Me convencí de que quizás lo había imaginado todo, que fue una alucinación infantil, hasta que, una noche de invierno, mi padre desapareció. Había salido temprano, como siempre, rumbo al galpón. Pero esa noche no volvió. Mi madre pensó que se había quedado en casa de algún vecino, ayudando con una reparación. No era raro. Pero a la mañana siguiente, su camioneta seguía afuera, y sus herramientas estaban dentro del galpón, cerrado por dentro. Lo encontramos 3 días después, o mejor dicho, encontramos su ropa. Estaba doblada perfectamente en el suelo del galpón. Pantalones, camisa, botas. Todo limpio, sin una mancha, sin una arruga. Como si se hubiera desvanecido dentro de ellas. No había signos de violencia. No había rastros. Nada. Mi madre no pudo con eso. Se fue del país. Camila no quiso volver jamás. Y yo. Bueno, seguí ahí. Tenía 21 años cuando algo me obligó a bajar al sótano por primera vez desde niño. Fue por un corte de luz. Uno muy fuerte que afectó a todo el pueblo. La linterna del celular no funcionaba. Me vi obligado a buscar una vieja lámpara de queroseno que mi abuelo guardaba en una caja. Y esa caja estaba en el sótano. Abrí la trampilla con una sensación en el pecho parecida al vértigo. Bajé peldaño por peldaño. Con una vela en la mano, el olor era diferente. Ya no era moho y humedad. Era un olor más antiguo, como de cosas enterradas. Encontré la lámpara. Estaba justo donde la recordaba. Pero cuando iba a subir, escuché algo. No fue una voz. Fue una imitación de una respiración. Una respiración pesada, lenta. No venía de la escalera, ni de arriba. Venía de la esquina más oscura del sótano, donde no había nada. Donde ni siquiera la luz de la vela alcanzaba. Y entonces lo vi. Otra vez. No era igual que antes. Había cambiado. Era más grande. Ya no tenía la cara de mi padre. Tenía la mía. Mi cara, mal formada, como si alguien la hubiera tallado en barro y luego dejado secar mal. Se movía con torpeza, pero con una intención clara. Se estaba acercando. Retrocedí, tropezando con una viga del suelo, pero no gritaba. No me movía rápido. Solo murmuraba: Gabriel, no tengas miedo. Sos parte de mí.
Era mi voz. Exactamente mi voz. Pero pronunciada como si recién la hubiera aprendido. Como si aún la estuviera ensayando. Corrí. Subí. Como pude, cerré la trampilla con fuerza y puse todos los muebles encima. Esa noche dormí en el auto. Y al día siguiente fui directo a ver al único que me podía ayudar. El padre Olivares, un sacerdote viejo, retirado, que había sido amigo de mi abuelo. Le conté todo. Pensé que me echaría, que me llamaría loco, pero lo escuchó con calma. Cuando terminé, me preguntó, ¿tu casa está construida sobre terreno viejo? Le respondí que sí, que mi abuelo siempre contaba que esa tierra había pertenecido a un convento destruido por un incendio a finales del siglo XIX. Un convento donde se hacían rituales de aislamiento espiritual. El padre Olivares no pareció sorprendido. Gabriel, hay cosas que no buscan hacerte daño de inmediato, solo quieren aprender a ser como vos. Y mientras más las ignores, más se parecen. Volví a casa con una cruz bendecida y un frasco con agua bendita. Pero ya era tarde. En la cocina encontré platos servidos. 2. Como si alguien hubiera preparado la cena para sí mismo y para mí. Y al fondo, sentada en la silla, donde mi padre solía leer el diario, estaba la cosa. Tenía mi cuerpo, mi ropa, mi rostro, sonreía, y con mi voz dijo, te estaba esperando, hermano. Me fui esa misma noche. No volví. Vendí la casa a través de un abogado y no quise saber quién la compró. A veces pienso en ellos, si ya escucharon la voz. Si ya bajaron al sótano. Pero lo peor, lo verdaderamente aterrador, es que, desde hace un mes, cada vez que hablo frente al espejo, siento que mis labios se mueven con un milisegundo de retraso. Como si no fuera yo el que hablara. Como si alguien más, en otro lugar, estuviera imitando mis palabras. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez sientes que algo te llama desde un rincón de tu casa, y esa voz suena como la de alguien que conoces, piénsalo 2 veces antes de responder. Me llamo Tomás Retamal, tengo 41 años y siempre he vivido solo, o al menos eso es lo que me gusta decir cuando alguien me pregunta. La verdad es que, mientras más pasan los años, más difícil se me hace seguir sosteniendo esa frase sin sentir que estoy mintiendo. Porque algo, alguien, siempre ha estado conmigo. A veces silencioso, a veces demasiado presente, pero siempre allí, en mi casa. En las paredes, en los rincones que no miro desde hace mucho tiempo. No es fácil contar esto sin parecer que uno está perdiendo la cabeza. De hecho, lo he intentado antes con gente cercana y terminé recibiendo miradas incómodas, consejos sobre psicólogos o cambios de tema forzados. Por eso, esta vez quiero contarlo sin esperar que me crean. No busco comprensión. Solo necesito sacar esto del pecho antes de que me hunda por completo. Vivo en una casa antigua en el barrio de Nueva Córdoba. Es una casa de las que ya casi no quedan, techos altos, puertas pesadas, piso de madera original. La heredé de mis abuelos y, sinceramente, nunca me planteé mudarme. Siempre me sentí extraño en otros lugares, como si esta casa fuera el único sitio que tolerara mi forma de ser, reservado, solitario, casi invisible para el mundo. Pero hace un par de años, empecé a notar cosas, pequeñas al principio. Cosas que uno puede explicar sin problema, un vaso movido de lugar, una ventana mal cerrada, una puerta que se abre con el viento. Detalles. Pero eran demasiados detalles juntos. Y lo más inquietante era que siempre sucedían cuando yo estaba en una habitación pero había dejado la otra sola por un instante. Por ejemplo, salía del baño. Y la luz del pasillo estaba encendida. Yo estaba seguro de haberla dejado apagada. O me sentaba a trabajar en la computadora y al levantarme encontraba una de las sillas del comedor corrida. A veces escuchaba el sonido de pasos lejanos en la madera, como si alguien caminara descalzo por el living, pero cuando salía a mirar no había nadie. Al principio pensé que estaba estresado. Luego,
que quizás hablaba dormido o tenía episodios de sonambulismo. Instalé una pequeña cámara en el pasillo para grabarme por las noches. Y ahí fue cuando todo empezó a salirse de control. La primera noche no grabó nada fuera de lo común, salvo un detalle. Yo no me moví en absoluto durante toda la noche. Dormí como una piedra, sin girar, sin cambiar de posición. Solo estuve ahí, acostado boca arriba, inmóvil como una estatua. Lo raro es que yo recordaba haber tenido pesadillas. Recordaba haberme levantado a tomar agua. Pero en el video no se veía nada de eso. La segunda noche. La cámara captó un ruido a las 3:17 de la madrugada. Un clic seco como si algo hubiese caído. Luego, por unos pocos segundos, la imagen se volvió borrosa como si algo pasara frente al lente. No se veía claramente qué era. Solo una sombra fugaz como si alguien pasara caminando justo frente a la cámara pero sin emitir sonido. Y luego, lo peor, la tercera noche, a las 2:49 de la madrugada. La cámara captó lo que parecía ser una figura sentada en la silla frente a mi cama. No se movía, solo estaba ahí, oscura, inmóvil, y yo seguía dormido. Durante casi 40 minutos, la figura permaneció allí, luego simplemente ya no estaba. No se levantó, no salió del encuadre, solo desapareció. Lo primero que pensé fue que alguien se había metido a la casa, pero las puertas estaban cerradas con llave desde dentro. Las ventanas también. No había forma de entrar sin romper algo. Intenté borrar el video, pero no pude. Algo en mí me obligaba a verlo una y otra vez, como si observarlo me acercara a una verdad que había estado evitando toda mi vida. Y ahí fue cuando recordé cosas de la infancia. Mi abuela solía decirme que no hablara solo en los pasillos porque las paredes escuchan. Yo pensaba que era una forma poética de decirme que me callara. Pero ahora no estoy tan seguro. También recordé a mi abuelo, que nunca dormía con la puerta de su habitación cerrada. Decía que si la cerraba, los ruidos se volvían más fuertes. Cuando murió, lo encontraron con los ojos abiertos, y en la pared detrás de su cama había marcas como de uñas. No lo había pensado hasta ahora, pero nunca encontré explicación a esas marcas. Una semana después de esas grabaciones, dejé de usar la cámara. No porque dejara de tener miedo, todo lo contrario. Tenía tanto terror que prefería no saber. Pero el silencio se volvió más denso, como si algo se sintiera ofendido por no ser visto. Una madrugada, mientras preparaba café, la radio se encendió sola. Tenía años sin usarla. No estaba sintonizada en ninguna emisora, solo emitía una estática suave, casi hipnótica. Fui a apagarla, pero antes de que lo hiciera, la estática cambió, y escuché mi nombre. Tomás, una voz distorsionada, como si viniera desde el fondo de un pozo. Salí corriendo. Me senté en el auto estacionado frente a la casa. Y me quedé ahí hasta que amaneció. Fue en ese momento que lo entendí. Esa presencia, lo que fuera que era, no había llegado hace poco. No era producto del estrés o de alguna entidad que se me había pegado en algún lugar extraño. No, siempre había estado allí. Desde antes de que yo naciera. Desde antes de que mi abuelo comprara la casa. Como una sombra heredada. Una compañía muda que se adapta al huésped, que aprende sus rutinas, que permanece invisible hasta que uno se atreve a mirar. Después de aquella noche en el auto, pasé varios días sin entrar a la casa. Me quedé en un hotel barato cerca de la terminal. No era un lugar cómodo, pero al menos podía dormir sin sobresaltos, aunque el descanso fue breve. A los pocos días empecé a recibir llamadas desde mi número de línea fija. Era imposible. Nadie usaba ese teléfono. Ni siquiera lo tenía conectado desde hacía años. Pero las llamadas seguían llegando. Siempre a la misma hora, las 3:14 am, nunca decía nada. Solo silencio, a veces. Una respiración tenue. O el leve crujido de la madera, como si el auricular estuviera posado en una habitación vacía donde alguien caminaba descalzo.
Fue entonces cuando decidí volver. No sé por qué. Tal vez por orgullo. O por miedo de que esa cosa, lo que fuera, se sintiera con derecho a mi hogar. Pensé en vender la casa, irme a otra provincia, empezar de cero, pero una parte de mí sabía que, hiciera lo que hiciera, eso me seguiría. Porque no era la casa en sí, sino yo, volví al atardecer. Con el corazón latiendo como si fuera a reventar. No llevaba nada más que una linterna y una cruz de madera que me había dado una vecina evangélica cuando le conté lo que me pasaba. Apenas crucé la puerta, sentí lo que siempre había sentido, ese aire espeso, ese silencio que no es silencio, sino espera. Caminé por las habitaciones con la linterna encendida. Todo estaba como lo había dejado, o casi. Había algo distinto, un olor nuevo, no a humedad ni a encierro, sino un olor a tierra removida, a barro mojado. Me dirigí a la cocina, y allí lo vi, debajo del fregadero. La tapa del piso, una pequeña trampilla que nunca supe para qué servía, estaba entreabierta. Nunca había notado que se podía abrir. Me agaché, temblando, y al mirar dentro vi una bajada angosta, cubierta de polvo, con paredes de ladrillo sin revocar, un túnel. Un pasadizo que descendía hacia la oscuridad. No tenía lógica. ¿Cómo era posible que, durante más de 30 años nunca hubiera visto eso? ¿Cómo era posible que estuviera ahí, que nadie, ni mis abuelos, ni yo, jamás lo hubiera usado? La respuesta era simple, porque no debía ser visto. Porque algo lo había mantenido oculto, algo que vivía ahí abajo, en la sombra. No bajé. No tuve valor. Cerré la trampilla y empujé la heladera encima. Pero en ese momento supe que esa casa tenía raíces más profundas de lo que imaginaba, que lo que había allí no. Empezó conmigo, que quizás incluso mis abuelos vivieron toda su vida ignorándolo, o fingiendo que no pasaba nada. Las semanas siguientes fueron peores. Ruidos por la noche, puertas que se cerraban solas, objetos cambiados de lugar. Y cada vez que me miraba al espejo, me costaba un poco más reconocerme. A veces notaba algo sutil, un tic en el ojo que nunca había tenido. Un gesto nuevo, una forma de parpadear distinta. Y entonces, una madrugada, desperté frente al espejo del baño. No me había levantado. No recordaba haber caminado. Pero ahí estaba, parado, descalzo, mirándome. Y mi reflejo, lo juro, tardó una fracción de segundo en imitar mis movimientos, como si no fuera un reflejo, sino una copia que se estaba ajustando, perfeccionando. Me alejé corriendo. Tropecé, me golpeé la rodilla, pero no volví a entrar al baño. Pasé el resto de la noche con la luz del living encendida, abrazado a una manta. A las 4:23, el televisor se encendió solo. Pantalla azul. Sin sonido. Y en el centro de la pantalla, por menos de un segundo, mi cara. Pero no era una transmisión. Era como si alguien hubiera apuntado una cámara directamente a mi rostro. Mi expresión era neutra, pero los ojos no eran los míos. Fui al médico. Me hicieron estudios de exámenes del sueño. Nada fuera de lo normal. Ni parálisis, ni sonambulismo. Estaba, según ellos, estresado. Me recetaron ansiolíticos. Pero yo sabía que no era estrés. Porque empezó a hablarme. Al principio era mi voz. Me llamaba desde la otra habitación. Pero luego fue cambiando. Imitó voces que no escuchaba desde hacía años. La de mi abuelo. La de un amigo que había muerto en la secundaria. Y, una noche, usó la voz de mi madre, aunque ella había fallecido cuando yo era niño. Tomás, no tengas miedo, hijo. Ya casi terminamos. Ahí supe que no podía seguir. Que si me quedaba un día más, esa cosa iba a ocupar mi lugar por completo. Vivo lejos. En un departamento pequeño, limpio, sin sótano, sin pasillos largos. Sin espejos grandes. Dejé esa casa. Pero no sé si la casa me dejó a mí. Porque, todavía, a veces, me despierto parado frente al espejo del baño, sin recordar cómo llegué ahí. Y anoche, mientras pasaba canales con el control remoto, apareció la imagen de una casa. Mi casa, vacía, oscura,
y una figura parada junto a la ventana, mirándome, con mi rostro. Gracias por escuchar. A veces. No es que uno esté solo en su casa, es que ha estado tan acompañado durante tanto tiempo que ya no sabe distinguirse del visitante. Me llamo Emiliano Luján, tengo 37 años. Y lo que voy a contarte es algo que no le deseo a nadie experimentar. Una de esas vivencias que rompen el tejido de lo que creías real, de lo que pensabas seguro. Siempre tuve una conexión muy especial con mi abuela materna, Estela. De chico pasaba más tiempo con ella que con mis propios padres. Mientras mis viejos trabajaban, ella me cuidaba en su casa en el campo, a unos 20 minutos del pueblo. Me enseñó a leer, a cocinar, a entender los silencios del mundo. Tenía una forma rara de ver la vida. Hablaba con plantas, dejaba vasitos con agua cerca de las ventanas y siempre tenía un pequeño altar con velas que encendía en ciertas noches sin dar demasiadas explicaciones. Murió hace 10 años. De forma repentina. Un derrame cerebral mientras dormía. No hubo despedida. Solo una llamada a las 3 de la mañana que me cambió la vida. La enterramos en el mismo terreno donde estaba su casa, tal como había pedido. Quiero volver a la tierra que me vio nacer, había dicho. Desde entonces, nunca más volví a quedarme allí. La casa quedó cerrada, con candado. Ni mis tíos ni mi madre quisieron tocar nada. Quedó como un museo polvoriento al borde de la selva, olvidado por el tiempo. Hasta la semana pasada. Todo empezó con una llamada. Estaba en casa, un martes por la noche, cuando el teléfono fijo, que jamás suena porque nadie lo usa ya, comenzó a sonar. Era tarde, casi la 1 de la madrugada. Atendí, esperando que fuera algún error o una llamada automática de esas que ofrecen promociones bancarias a deshoras. Pero del otro lado, escuché su voz. La voz de mi abuela, Emi, dijo, como si acabara de despertarme suavemente, no tengas miedo. No dije nada. Sentí como si el aire se me partiera en el pecho. No era una imitación. No era un recuerdo. Era ella. La forma de pronunciar mi nombre. Esa suavidad al final de cada frase. Hasta los pequeños carraspeos entre palabra y palabra. La reconocí. Sin dudas. Abuela. Logré susurrar, temblando. ¿Dónde estás? Acá. En casa. Hay algo que dejé. Algo que no debía. Quiero que vengas, pero tenés que venir solo y no después del anochecer. Y luego. Se cortó. Me quedé sentado, con el auricular en la mano, durante varios minutos, escuchando solo el tono de línea. A la mañana siguiente, llamé a mi madre. Le pregunté si ella había estado en la casa de la abuela, o si algún pariente había ido últimamente. Me dijo que no. Que seguía cerrada con candado, tal como la dejaron el día del entierro. No quise contarle lo de la llamada. No quería preocuparla. Pero esa noche soñé con la casa. Y no era un sueño como los demás. Era vívido, real. Estaba parado frente al portón oxidado. Podía sentir el olor de la tierra húmeda, el canto de los grillos, el leve crujido de la madera vieja. Y dentro, en la cocina, una vela encendida. Mi abuela me miraba desde la mesa. Desperté sudando, con la sensación de que alguien había estado parado junto a mi cama, observándome. Decidí ir. Llegué a la casa un viernes. Al mediodía. El camino de tierra estaba más crecido que nunca. Las ramas cubrían buena parte del sendero. Pero al acercarme, algo me pareció extraño. El candado no estaba. No forzado. No roto. Simplemente no estaba. Empujé la puerta con cautela. La madera crujió con ese gemido antiguo que yo recordaba de mi infancia. Dentro, el aire estaba espeso, con ese olor familiar a encierro, mezcla de polvo y flores secas. Todo estaba tal como lo habíamos dejado 10 años atrás. Menos una cosa. Sobre la mesa de la cocina había una carta. Un sobre amarillo con mi nombre escrito a mano. Reconocí la letra de inmediato. La letra de mi abuela. Lo abrí. El papel estaba un poco arrugado, pero la tinta aún fresca.
Decía, si estás leyendo esto es porque logré llamarte, lo intenté muchas veces. Pero no siempre me escuchas. Tenés que bajar al sótano, debajo de la alfombra. Vas a encontrar lo que dejé. No lo toques. No lo abras. Solo míralo y después quémalo. Si no lo haces antes del domingo, va a ser tarde. Mi abuela nunca tuvo sótano. O al menos eso creía yo. Revisé la casa de punta a punta. Debajo de la alfombra del comedor, que siempre estuvo ahí, encontré una trampilla de madera clavada con clavos viejos. Me costó levantarla, pero finalmente cedió. Debajo había una escalera angosta, que descendía a una especie de cámara, de tierra, oscura, silenciosa. Bajé con el celular como linterna. El aire era denso. No olía a encierro, olía a algo más antiguo, a cera, a sangre seca. Y allí, al fondo, sobre una mesita cubierta con una tela bordada, había una caja de madera negra, con símbolos tallados en la tapa. Nada que yo reconociera, pero que me produjo un escalofrío inmediato. La rodeaban velas ya consumidas. Y cenizas, muchas cenizas. Me arrodillé para mirarla de cerca. No la toqué, pero al mirarla, sentí algo, una especie de zumbido leve en los oídos, como si alguien susurrara muy cerca de mí, pero no pudiera entender lo que decía. Y una imagen fugaz cruzó mi mente, mi abuela parada frente a esa caja, llorando, repitiendo una frase una y otra vez: no lo dejes salir, no lo dejes salir. Cerré la trampilla, volví a poner la alfombra encima, y me senté en la cocina a tratar de calmarme. Eran las 17:22. Faltaban menos de 2 horas para el anochecer. Y no tenía idea de cómo se quemaba. Algo que no parecía querer arder. Sentado en la cocina, con la carta en la mano y el sol bajando lento por las ventanas polvorientas, supe que tenía que actuar. Mi abuela había sido clara, tenía que quemar la caja. Pero la sola idea de acercarle fuego me revolvía el estómago. Sentí miedo. No de la caja. No de estar solo en una casa vieja. Sentí miedo de lo que desataría si lo hacía mal, como si el objeto mismo no quisiera morir. Busqué en los armarios y encontré un encendedor y alcohol, junto a unos fósforos viejos que aún servían. Volví al sótano. Cada escalón rechinaba bajo mis pies como si la casa me advirtiera que no bajara. Pero bajé igual. La caja seguía ahí, intacta, silenciosa. Pero el aire ya no. Era el mismo. Ahora se sentía más pesado, más eléctrico, como si la habitación entera contuviera la respiración. Eché alcohol en un trapo y lo envolví alrededor de la base de la caja, sin tocar la madera directamente. Encendí el fósforo, dudé, y lo arrojé. La tela prendió enseguida. Pero la caja, no. La llama danzaba a su alrededor, la cubría, la rodeaba. Pero no tocaba la madera, como si algo invisible impidiera que ardiera. El fuego moría al contacto. Entonces lo escuché. Un golpe seco arriba, en la cocina. Y otro más. Pasos. Alguien caminaba arriba. Lento, firme, como si supiera exactamente hacia dónde iba. Subí de un salto, temblando, con el encendedor todavía en la mano. Llegué a la cocina y no había nadie. Pero la puerta de entrada estaba abierta. Yo la había cerrado. Y sobre la mesa había otra carta. Misma letra. Mismo papel. Noté. Apures. Espera que caiga la noche. El fuego no sirve si se hace con miedo. ¿Tiene que haber intención? Tenés que decir su nombre. Su nombre. ¿Pero cuál era? Fue entonces que la memoria me trajo algo. Un día, cuando tenía unos 7 años, vi a mi abuela hablando sola en la huerta. Estaba parada, con una vela encendida en la mano, murmurando. Me acerqué sin que me notara y escuché un nombre que me quedó grabado sin saber por qué. Hazurán. Una palabra seca, antinatural. Volví al sótano. La caja parecía haber cambiado de lugar. Solo unos centímetros. Pero suficiente para que lo notara, como si se hubiera movido sola. Esta vez no dudé.
Eché el resto del alcohol sobre ella, encendí 3 fósforos al mismo tiempo, y mientras los arrojaba, grité, Hazuram. El fuego estalló. Como si la caja hubiera estado esperando justo eso. El calor fue instantáneo, sofocante. La madera crepitó. Pero no como cualquier objeto que se quema. ¿Chilló? Sí. Chilló como un animal atrapado. Como si lo que estaba adentro no fuera madera, ni papel, ni recuerdos, sino algo vivo. Retrocedí. El fuego trepó por las paredes de tierra sin tocarlas. Era un fuego que no iluminaba, sino que parecía devorar la luz. Por un segundo creí ver un rostro dentro de las llamas. Uno que no era humano. Y una voz. Una voz que no venía de mi cabeza, ni de mis oídos, sino de la médula misma. Te vas a arrepentir. Emiliano, yo la amaba más que vos. Y entonces lo entendí. La caja no había sido un accidente. No era solo un objeto maldito. Era parte de mi abuela. Una parte que ella había encerrado con esfuerzo, con pactos y con sangre. Una parte que amaba demasiado como para destruirla, pero que sabía que no podía dejar libre. Una parte que, tal vez, no era de ella originalmente, sino algo que se le pegó. Algo con lo que convivió toda su vida. Que la protegía. Que la escuchaba. Que se volvió dependiente. Y cuando murió, se quedó esperando. Y entonces me llamó. El fuego se apagó tan repentinamente como había comenzado. En el centro de la mesa de piedra solo quedó un montículo de cenizas negras. Nada más. Subí. Cerré la trampilla con clavos. Barrí las cenizas que habían flotado hasta la cocina. Y antes de irme, puse la carta de mi abuela en el altar que ella había usado durante años. Encendí una vela. Y por primera vez en una década, lloré. Desde entonces no he recibido más llamadas. Pero esta mañana, al entrar en casa, encontré algo extraño en el suelo del pasillo. Un sobre amarillo, sin remitente, con mi nombre escrito a mano. Gracias por llegar hasta aquí. A veces, lo más peligroso no es lo que se manifiesta, sino lo que espera pacientemente a que lo liberes.